Jóvenes, vamos a seguir con las prácticas del Laboratorio de Electrónica Analógica 2 y vamos a ver la práctica de comparadores 2 que tiene que ver con una retroalimentación positiva. Esto es muy importante. Fíjense, la práctica de comparadores 1 que ya vimos, ustedes se fijaron que tenían un voltaje de referencia y un VI de entrada, y lo que hacía el circuito es comparar el voltaje de entrada con el de referencia, y si era mayor o menor había una conmutación a la salida del circuito. Por ejemplo, vean este comparador. Aquí tengo una señal yo VI y aquí tengo un voltaje de referencia. Este voltaje de referencia está a tierra, o sea, tengo un voltaje de referencia igual a 0. Entonces, este circuito va a estar conmutando cuando sea mayor o menor a 0, aquí a la salida. Pero la referencia es 0. La referencia sería este eje de voltaje. Esta sería la referencia. Entonces, vean que con cualquier pequeño cambio de voltaje arriba o abajo del voltaje de referencia va a estar conmutando el circuito. Eso nos puede traer algunas dificultades porque muchas veces se meten señales con señales de ruido y eso provoca cambios falsos a la salida del circuito. Por ejemplo, vean ustedes esta gráfica. Yo aquí tengo una señal triangular VI a la entrada. Aquí está, este es VI, aquí va. Y aquí en este lapso de aquí, VI entra con algo de ruido. Vean ustedes qué pasa a la salida. Aquí entra mi señal. De aquí hasta 0, la señal de salida está en alto. Cuando yo rebaso el 0, que es el de referencia, entonces hay una conmutación. Se viene hacia abajo, hacia el voltaje de referencia negativo. Luego, estamos aquí, sube hasta aquí y vuelve a bajar a 0. Cuando nuevamente pasa y cruza 0, hay otra conmutación aquí. Aquí la señal se ve cuadradita, se ve bien, hasta aquí. Pero ¿qué pasa cuando aquí hay cambios falsos en este punto 0? Vean que entonces yo voy a tener cambios falsos aquí a la salida. Esto de aquí. Y esto es lo que vamos a evitar, es lo que vamos a corregir con un circuito que se le llama comparador inversor con retroalimentación. Y entonces vamos a calcular dos voltajes, uno que se le llama de umbral superior y otro umbral inferior. Umbral superior y umbral inferior con estas resistencias de aquí. Con estas resistencias. Si ustedes se fijan en el circuito, la retroalimentación está en la patita positiva. De hecho, aquí vamos a quitar esto. Así. Está la patita positiva. Vamos a poner nosotros un generador de señales a una frecuencia de 1 kHz, una señal triangular con el generador, y va a entrar aquí a la patita 2. Esta señal la voy a monitorear con el canal 1. Aquí, canal 1. Y aquí veo con el canal 2. Entonces, a la entrada yo voy a tener una señal triangular con estas características, y a la salida, esta es mi señal de entrada, vean. Aquí tengo un voltaje de umbral inferior y aquí un voltaje de umbral superior. Pongo la misma señal con ruido, pero ahora estos voltajes de umbral son los que van a hacer la conmutación en el circuito. Ya no va a ser la referencia de 0, sino que, por ejemplo, yo aquí empiezo con mi señal. Vean, todo este tiempo que tiene la señal dura en alto.
¿Hasta cuánto? Hasta que rebaso el voltaje de umbral superior. Hasta que rebaso ese voltaje de ahí. Ahora, cuando yo lo rebaso, la señal se me viene abajo. El voltaje de saturación negativo. ¿Cuánto va a durar en saturación negativa? Todo el tiempo que dure el circuito, hasta que yo rebase el voltaje de umbral inferior. Aquí hay otro cambio. No importa ya que yo tenga cambios falsos aquí, no importa. Lo que importa ahora es la comparación con el voltaje de umbral superior y el voltaje de umbral inferior. Es como si tuviera una memoria, una histéresis, el circuito. Ajá. Entonces mi señal ya va a salir cuadradita. Ya no va a tener estos efectos, estos rebotes de aquí, estas salidas falsas. Para eso me sirve este circuito comparador con histéresis. Fíjense bien que tengo una resistencia de 1 kilo, un potenciómetro de 10 kilos y aquí tengo la retroalimentación a la patita positiva. Normalmente en los circuitos que vimos siempre la retroalimentación era en la patita negativa, ahora está en la patita positiva. Entonces vamos a implementar este circuito, jóvenes, y voy a poner una señal triangular a la entrada y a la salida debe salir una señal cuadrada como la estoy mostrando aquí en la gráfica. Vamos a verlo. Bien, jóvenes, entonces aquí tengo mi circuito. Vean ustedes, aquí tengo el 741, aquí está la resistencia de 1 kilo, mi potenciómetro, no se alcanza, es de 10 kilos. Vean, aquí está conectado, esta es tierra. Esta es la entrada de mi generador, va a la patita 2, Ajá. Tengo polarizado el circuito. Este es el canal 1, 1 kilohertz. Esta es la señal BI, esta es lo que entra. Eso es lo que entra. Y aquí tengo el canal 2 a la salida, a la patita 6, eso es lo que sale. Si yo las pongo aquí, aquí se ve cómo está conmutando. Vean que tengo las mismas escalas en 5 y en 5. Ahora, vean ustedes también que esto lo pueden graficar para ver la curva de histéresis. El osciloscopio tiene una función que se llama XY, aquí está. XY me sirve para eso. Vamos a ver la curva de histéresis. Ahí está. Esta curva está dibujada en su práctica, chéquenla. Y esa curva puede cambiar cambiando yo los valores de una de las resistencias. En este caso, por eso tengo el potenciómetro, porque yo puedo cambiarlo aquí con el potenciómetro. Se puede ajustar. Esta es una resistencia variable. Esa es mi curva de histéresis, esta de aquí. Ajá. Entonces, este es el circuito que demuestra mis dos señales, una señal triangular y una cuadrada. Ajá. Bien, jóvenes, entonces esta es la práctica de comparadores 2 y con esto vamos a concluir esa práctica.